El 21 de noviembre, la Iglesia celebra una de las fiestas marianas más antiguas y hermosas de nuestra fe: la presentación de María en el templo. Imagina por un momento una niña de apenas 3 años subiendo los escalones del templo de Jerusalén, dejando atrás su hogar, sus padres, para consagrarse completamente a Dios. Esta no es solo una historia del pasado, es el testimonio de un sí pronunciado desde la más tierna infancia. Un sí que prepararía el camino para el sí más importante de toda la historia de la salvación. Pero esta fiesta nos habla de algo mucho más profundo que un simple acontecimiento histórico. Nos habla de vocación, de entrega, de un corazón que desde la niñez aprendió a latir al ritmo de Dios. Acompáñame en este viaje hacia el corazón de María y descubre qué significa verdaderamente entregarse por completo a Dios. Descubre cómo el sí de una niña cambió el destino de la humanidad entera. Esta hermosa tradición nos llega de los evangelios apócrifos, especialmente del protoevangelio de Santiago, un texto del siglo II que la Iglesia ha venerado durante siglos. Aunque este acontecimiento no aparece en los evangelios canónicos, la tradición cristiana lo ha preservado con gran cariño y devoción. Según esta tradición, San Joaquín y Santa Ana, después de años de espera y oración, recibieron el regalo más precioso: una hija, María. Pero ellos sabían que este regalo no les pertenecía solo a ellos. Era un don de Dios para el mundo entero. Y como los padres de Samuel en el Antiguo Testamento, como Ana, que llevó a su hijo al santuario de Silo, ellos habían hecho una promesa a Dios: consagrarle a su hija, entregarla al servicio del templo. Una promesa que ahora debían cumplir. Cuando María cumplió 3 años, sus padres la llevaron a Jerusalén. El camino era largo, el corazón de los padres pesado de amor y de sacrificio, pero la fe era inquebrantable. Ellos sabían que estaban cumpliendo un propósito divino, aunque no comprendieran completamente su magnitud. La tradición cuenta que María subió los 15 escalones del templo, sin mirar atrás, sin una lágrima, con una certeza en su corazón que solo Dios podía haber puesto allí. Los sacerdotes, asombrados, recibieron a esta niña extraordinaria que parecía ya habitada por una gracia especial. Allí, en el templo, María viviría dedicada a la oración, al estudio de las Escrituras, al silencio contemplativo, preparando su corazón, tejiendo con sus manos y con su alma para convertirse en el templo vivo del Hijo de Dios. La Iglesia celebra esta fiesta desde el siglo VI en Oriente, donde surgió con gran esplendor litúrgico. Desde el siglo XIV se extendió a Occidente y hoy, siglos después, seguimos contemplando este misterio de entrega y consagración que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio llamado. Pero, ¿qué significa realmente esta entrega? ¿Qué nos quiere enseñar la Iglesia con esta fiesta? ¿Por qué celebramos algo que no está en los evangelios canónicos? La Iglesia no pretende dar realce solo al acontecimiento histórico que no aparece en los evangelios canónicos, sino al don total de la joven de Nazaret. La Iglesia contempla en esta fiesta el misterio de una vocación que comenzó en la infancia, que maduró en el silencio, que floreció en el fiat de la Anunciación. María, desde su infancia, escuchó en su corazón aquellas palabras de Jesús que aún no habían sido pronunciadas. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ella vivió esta bienaventuranza antes de que fuera proclamada. La encarnó en su ser más profundo. Ella se preparó, día a día, oración tras oración, lectura tras lectura de las Escrituras,
para ser algo que nadie había sido antes, para ser templo del Hijo, para ser el lugar donde el Verbo se haría carne, donde el infinito habitaría en lo finito. Piensa en esto por un momento. El templo de Jerusalén era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, el lugar más sagrado de toda la tierra para el pueblo de Israel. Era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, el lugar donde se ofrecían los sacrificios, donde el pueblo buscaba el rostro de Dios. Pero María, esta niña consagrada, estaba siendo preparada para algo aún más extraordinario, para que en ella, en su vientre, habitara no la presencia simbólica, sino el mismo Dios hecho carne. Su sí en el templo, su entrega de niña, preparó su corazón para el sí definitivo, el fiat de la Anunciación. Fue como un ensayo, como una preparación divina, como un entrenamiento del alma para el momento más sublime de la historia. Esta es la vocación de María, y también es la nuestra: ser templos vivos, lugares donde Dios pueda habitar. No de manera simbólica, sino real, por la gracia del Espíritu Santo que vive en nosotros desde el bautismo. María nos enseña que la vocación no es un momento aislado, una decisión de un día, sino un camino que se recorre paso a paso, escalón por escalón, sí tras sí, entrega tras entrega. Aquel sí pronunciado en el templo dio frutos que cambiaron la historia de la humanidad. Aquellos escalones subidos en la infancia prepararon el camino para que el Salvador del mundo entrara en nuestra historia. Cuando el ángel Gabriel visitó a María en Nazaret, ella ya sabía lo que significaba entregarse a Dios. Ya había aprendido a decir sí, sin condiciones, sin reservas, sin miedo. Su respuesta no fue improvisada. Fue el fruto de años de intimidad con Dios, de oración constante, de estudio de las Escrituras. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Este sí no nació en ese momento. Venía gestándose desde aquellos escalones del templo, desde aquellas horas de oración silenciosa, desde aquel aprendizaje de la entrega total. Y María se convirtió en lo que siempre estuvo destinada a ser, la Madre de Dios, el primer tabernáculo, el primer sagrario viviente. El templo de piedra de Jerusalén encontró su cumplimiento en el templo de carne que era María. Llevó a Jesús en su vientre durante 9 meses. Lo alimentó con su leche. Le enseñó a caminar, a orar, a amar. Le transmitió las oraciones de Israel. Le cantó los salmos. Le enseñó la Torá. Fue su primera maestra en humanidad, su primera escuela de amor. Y cuando llegó la hora de la cruz, estuvo allí, firme como una roca, al pie de la cruz, ofreciendo nuevamente su sí, aunque ese sí le partiera el corazón, aunque ese sí fuera una espada que atravesara su alma. La niña que subió los escalones del templo se convirtió en la madre de la Iglesia, en nuestra madre. Y desde el cenáculo, en Pentecostés, rezó con los apóstoles para que el Espíritu Santo descendiera sobre la Iglesia naciente, completando así su misión maternal. Entonces, ¿qué significa para nosotros, en el siglo XXI, esta fiesta de la presentación de María? ¿Cómo nos interpela esta historia de una niña de 3 años subiendo escalones en Jerusalén? Significa que todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser templos de Dios. No hay excepciones, no hay excusas, no hay vocaciones de segunda clase. Cada bautizado es llamado a la santidad, a ser morada de Dios. En el bautismo fuimos consagrados, presentados ante Dios, convertidos en morada del Espíritu Santo. Nuestros padres o padrinos nos llevaron al templo, nos presentaron ante el altar
y allí fuimos marcados con el sello indeleble de Cristo. No necesitamos subir escalones de piedra en Jerusalén, porque nosotros mismos somos el templo. San Pablo lo dice claramente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Esta no es una metáfora poética, es una realidad teológica profunda. María nos enseña que la verdadera consagración no es un acto de un día, sino una decisión que se renueva cada mañana. Es despertarse cada día y decir: hoy también, Señor, soy tuyo. Hoy también subo mis escalones hacia ti. Cada día podemos subir nuestros escalones, los escalones de la oración matutina, los escalones del servicio desinteresado, los escalones del amor sacrificado, los escalones del perdón cuando nos cuesta perdonar, los escalones de la paciencia cuando estamos cansados, los escalones de la fe cuando todo parece oscuro. Cada día podemos decir sí, como lo dijo aquella niña de 3 años, como lo dijo aquella joven de Nazaret, como lo dijo la madre al pie de la cruz. Y cada sí nuestro se une al sí de María, formando una sinfonía de amor que atraviesa los siglos. Y cuando lo hacemos, cuando nos entregamos, algo extraordinario sucede. Dios hace su morada en nosotros. Nos convertimos en portadores de Cristo, en evangelios vivientes, en sacramentos de su presencia para el mundo. No importa cuál sea tu vocación, si eres religioso o laico, casado o soltero, sacerdote o padre de familia. Todos estamos llamados a la santidad. Todos podemos ser templos vivos de Dios. La vocación universal a la santidad no es un ideal lejano. Es una llamada concreta, cotidiana, real. María, la niña presentada en el templo, nos muestra el camino. Y ese camino tiene un nombre: entrega, confianza, amor, fidelidad. Es un camino que se recorre día a día, con pasos pequeños pero constantes, con caídas y levantadas, con cruces y resurrecciones. El 21 de noviembre, la Iglesia nos invita a mirar a María y a mirarnos a nosotros mismos. Nos invita a hacer un examen de nuestra propia consagración, de nuestra propia entrega. ¿Qué escalones está Dios pidiéndote subir? ¿Qué sí espera de ti en este momento? Tal vez es un sí pequeño, aparentemente insignificante, o tal vez es un sí que cambiará toda tu vida. Tal vez es el sí de perdonar a alguien que te hirió profundamente, el sí de abandonar un pecado que te esclaviza, el sí de abrazar tu vocación con valentía, sin más excusas ni demoras. Tal vez es el sí de ser más paciente con tus hijos, más comprensivo con tu cónyuge, más generoso con los pobres. María no sabía, cuando subió aquellos escalones, todo lo que Dios haría en su vida. No sabía que llevaría en su vientre al Salvador, que estaría al pie de la cruz, que sería madre de la Iglesia. Pero confió, y esa confianza lo cambió todo. Su sí sin conocer todos los detalles, su sí en la oscuridad de la fe, su sí incondicional, abrió las puertas del cielo. Que en esta fiesta encontremos la gracia de decir nuestro sí y de convertirnos en templos dignos de la presencia de Dios. Que como María aprendamos a subir cada día los escalones que nos acercan a Él, hasta que un día subamos los escalones definitivos hacia la casa del Padre. María, niña que subió los escalones del templo, consagrada a Dios desde tu infancia, esclava del Señor sin condiciones, sin reservas, sin miedo.
primera tabernáculo viviente, morada del Espíritu Santo, maestra de vocación, modelo de entrega total, madre preparada en el silencio contemplativo, corredentora ofrecida en cada momento, desde los escalones hasta la cruz, templo donde el Verbo se hizo habitación, intercesora de todos los que luchan por decir sí, abogada de los que aprenden a subir sus propios escalones cada día. Ruega por nosotros.